Muy bien, muy buenas tardes. Los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que tenemos programado para esta tarde y tiene como título Penalidades en la ejecución del contrato, haciendo la salvedad que el tema que vamos a tratar, siempre por el tirano del tiempo que tenemos, va a estar básicamente referido a bienes y servicios, porque para ejecución de obras existen otras penalidades que están en el capítulo 6 del reglamento, que son un poco más amplias y nos tomaría más tiempo poder hablar de esos temas. Pero la idea es que, como siempre les digo, ¿no?, que nosotros entendamos los conceptos y el criterio, porque de esa manera vamos a poder entender cómo funcionan situaciones similares. Le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube, ¿no? Recordándoles que ustedes lamentablemente no tienen acceso a hacer consultas durante el seminario, ni tampoco al certificado digital que emite la plataforma oficial que utilizamos nosotros, que es de GoToWebinar. En los siguientes seminarios, si ustedes desean, pueden registrarse a través de GoToWebinar y en ese caso sí podrán hacer consultas y recibir el certificado digital gratuito que emite esta plataforma que usamos nosotros. No se olviden que este es, como hemos anunciado, el último seminario del año. Vamos a hacer un receso de 2 semanas por fiestas, ¿no? Queremos hacer un pequeño descanso por fiestas y retomamos el 6 de enero con el siguiente tema. Ya hemos dictado los 12 temas principales que estamos viendo en pantalla y los mismos que ya los videos de estos temas que hemos desarrollado están publicados en nuestro canal de YouTube. Asimismo, los temas complementarios que ya hemos dictado 5 temas complementarios hasta la semana pasada. La semana pasada dictamos qué tan difícil resulta contratar con el Estado, ¿no? La semana anterior, los errores frecuentes en las contrataciones con el Estado, ¿no? Esos son los temas complementarios. Y el 6 de enero, que regresamos con ustedes, luego de 2 semanas de descanso, vamos a dictar casos prácticos, suscripción del contrato. Y así vamos a tratar de llegar hasta a 12 temas complementarios para cerrar este ciclo de la segunda edición del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. Entonces, el tema del día de hoy es penalidades en la ejecución del contrato. Básicamente, lo que se trata de bienes y servicios, ¿no? Y recordándoles que los temas que dictamos nosotros están referidos básicamente a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Porque pueden haber situaciones distintas de repente en lo que es reconstrucción con cambios, ¿no? O obras por impuestos, en otro tipo de procedimientos que tienen otra normativa, ¿no? Así que centramos nuestra atención en lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento para el tema del día de hoy. En ese contexto, cuando hablamos de penalidades, ¿no? El abogado, el doctor Juan Carlos Morón Urbina, señala que una penalidad es un pacto accesorio, o sea, no es un pacto principal, sino es un pacto accesorio entre las partes que contratan en beneficio de la entidad, en este caso cuando se trata de un contrato público, por el cual se establece una obligación destinada a fijar una reparación económica para casos de incumplimiento, ¿no? Entonces estamos hablando que hay una relación contractual entre un proveedor y una entidad pública y de común acuerdo establecen que de manera accesoria que en el contrato se consigna, ¿no?, algún tipo de penalidad para resarcir o reparar económicamente a la entidad pública en caso que el contratista incumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces, estas penalidades tienen como finalidad cautelar el cabal incumplimiento porque son disuasivas, ¿no? Si nosotros como contratistas o proveedores sabemos que hay estas penalidades, tenemos que hacer pues todo lo que esté a nuestro alcance para que el contrato sea cumplido de manera eficiente, ¿no? Tal como lo establecen el contrato, las bases del procedimiento de selección y cualquier otro documento que establezca obligaciones para el contratista. Entonces, es disuasiva, ¿no? Cautela el cabal cumplimiento del contrato y tiene como otra de las finalidades resarcir, ¿no?, económicamente a la entidad por perjuicio que le hubiera causado estos incumplimientos o retraso en la ejecución de prestaciones a cargo del contratista. ¿Okay? Eso es la finalidad de estas penalidades. Ahora, el numeral 161.1 del artículo 161 del reglamento nos dice que el contrato establece las penalidades aplicables al contratista por incumplimientos injustificados. Acá, o sea, tenemos dos situaciones hasta ahora, ¿no?
En primer lugar, que tienen que estar en el contrato. Estas penalidades deben estar establecidas en el contrato. En segundo lugar, que solamente se aplican por incumplimientos o retrasos, ¿no? El retraso también es un incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. Cuando habla de obligaciones contractuales, se refiere que estas obligaciones deben de estar plasmadas en el contrato. Y estas penalidades se aplican con la información brindada por el área usuaria, porque sabemos que el área usuaria es el área de la entidad que tiene el control del contrato, ¿no? Tanto el área usuaria es la que determina la necesidad y establece las características de aquello que se va a contratar, ¿no? Y también es la que tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento del contrato, y el área usuaria es la que informa para que se apliquen estas penalidades. Pero además señala esta parte de la normativa que estas penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si yo veo que una penalidad no es razonable, no es objetiva o no es congruente con el objeto de la convocatoria, eso constituye una transgresión a este numeral 161.1 del artículo 161 del reglamento, y por lo tanto tengo que observarlo. ¿Ok? Por ejemplo, algo que sería incongruente con el contrato sería si se está contratando de repente el servicio de vigilancia, ¿no? Y hay una penalidad que dice porque el agente no hizo una adecuada limpieza de los ambientes. Es un contrato de vigilancia, no tiene nada que ver con limpieza, ¿no? Pues sabemos pues de que a veces muchas entidades copian y pegan, ¿no? Entonces es posiblemente que esas bases hayan sido copiadas de un servicio de limpieza. Entonces no es congruente porque es un servicio de vigilancia, no tiene nada que ver con la limpieza. ¿Ok? Eso sería como un ejemplo de algo que no es congruente, algo que no es razonable. Sería, por ejemplo, pues que sea un contrato por 100.000 soles y una penalidad implique pues un monto de repente de 5.000, 10.000 soles, pues no es razonable, es totalmente razonable, desproporcionado, ¿no? Entonces eso se revisa cuando hemos hablado del tema cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Les hemos dicho que es importante que ustedes revisen el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sesión específica, donde se establecen las condiciones del contrato y también allí deben estar las penalidades que a ustedes le van a aplicar. Entonces yo reviso la tabla de penalidades y tengo que revisar pues que sean objetivas, que sean razonables, que sean congruentes y que cumplan con algunas otras condiciones más que vamos a ver adelante. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos establece este numeral. Ahora, si nos dice que estas penalidades deben estar en el contrato, recuerden que el numeral 138.1 del artículo 138 del reglamento nos señala que el contrato no solamente es el documento físico que ustedes firman, que tiene las cláusulas a las cuales se compromete la parte, sino este dispositivo nos señala que el contrato está conformado por ese documento que usted firma, más, ¿no?, la oferta, más los documentos de procedimiento de selección, como pueden ser las bases integradas, como puede ser, pues, de repente, el pliego de la solución de consultas, el pronunciamiento del OCE. O sea, todos esos documentos que tienen obligaciones de entre las partes forman parte del contrato. O sea, si yo no encuentro alguna información en el contrato, tengo que irme a las bases, tengo que irme a mi oferta u otro documento del procedimiento de selección para ver si allí está pues la información que yo necesito para poder tomar una decisión o de repente para poder cuestionar algo, ¿no? Ahora, pero les había dicho que estas penalidades se aplican según lo que informa el área usuaria. Pero el área usuaria no tiene la facultad de aplicar las penalidades. O sea, el área usuaria determina que puede haber un incumplimiento, ya sea una mora u otro tipo de incumplimiento, ¿no? Y el área usuaria le informa al órgano encargado de las contrataciones y según el numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento de la ley, es esta área, el órgano encargado de las contrataciones, que tiene la responsabilidad de la gestión administrativa del contrato, entre ellas la aplicación de las penalidades. O sea, el área usuaria, que es la que controla la ejecución del contrato, determina, hoy acá ha habido mora, le informo al OEC y el OEC hace los cálculos y notifica al proveedor que existe una mora y por lo tanto se le está aplicando una penalidad. ¿Ok? Así funciona esto. El numeral 161.2 del artículo 161 también del reglamento nos señala que estas penalidades deben estar en los documentos de selección. O sea, desde las bases del procedimiento de selección ya tiene que establecerse estas penalidades que luego van a ser trasladadas al contrato.
¿no? O sea, en las bases ustedes van a ver, ¿no? Si revisan las bases, van a ver que ahí está la penalidad por mora y otras penalidades. ¿Ok? Vamos a ver ahora esos estratos de las bases. Y estas penalidades pueden ser de dos tipos. La penalidad por mora, o sea, que es por retrasos injustificados en la ejecución de la prestación, u otros tipos de penalidades que se refiere a penalidades distintas a las de mora, ¿no? O sea, dos tipos, mora y otras penalidades. Y luego nos dice que cada una de ellas puede alcanzar un monto máximo del 10% del contrato, del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse, si es que es un procedimiento de selección según relación de ítems, ¿no? O sea, cada una de ellas 10%, lo que quiere decir que la entidad me puede aplicar 10% de mora y 10% de otras penalidades sumados 20%. Fíjese qué grave sería para un contratista que le apliquen estas dos penalidades juntas, ¿no? 10% por haberse retrasado en las entregas y 10% por otras penalidades, ya tendrías 20%. Eso definitivamente va a determinar que ese contrato no haya sido beneficioso para la entidad pública. Y en el numeral 161.3 de este mismo artículo señala de otras penalidades en caso de obras que están en el capítulo 6 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entre ellas por el cambiar de residente sin autorización de la entidad, ¿no? Existen algunas otras penalidades ahí propias de la ejecución de obra. El numeral 161.4 del artículo 161 del reglamento señala que estas penalidades pueden ser deducidas de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o de la liquidación final o de la ejecución de la garantía de firme cumplimiento. O sea, la entidad pública está asegurada, ¿no? Ellos no pierden, la entidad pública no va a perder, porque si hay una penalidad que a usted le van a aplicar, la puede deducir ya sea de los pagos a cuenta, de una valorización, del pago final o de la liquidación final, en el caso de obras, o ejecutando la garantía. O sea, ahí la entidad está asegurada, así que tengamos cuidado con eso. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice nuestra normativa respecto a las penalidades por mora. Cuando hablamos de penalidades por mora, por eso que acá hay un reloj, es por retraso en la ejecución de la prestación. En primer lugar, señala el artículo 162 del reglamento que estas penalidades se aplican de manera automática. O sea, que a usted no le van a decir, señor, por si acaso se está atrasando, apúrese porque si no le voy a aplicar penalidad. No, acá no, de frente. La entidad pública dice, oye, tú tenías que terminar esto el 5 de diciembre y has terminado el 10 de diciembre. Te has demorado 5 días. Penalidad. Se aplican automáticamente. Luego nos dice que se aplican por retrasos injustificados. Y recuerden esta palabrita de injustificado. ¿Por qué? Porque si usted le demuestra a la entidad pública que sí, efectivamente ha habido un retraso, pero que ese retraso no le es imputable, ¿no? O sea, que hay justificación para que usted se haya retrasado, la entidad no tiene por qué aplicarle penalidad, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que haya habido un retraso porque para que usted ejecute la prestación necesitaba unos informes de la entidad pública y usted le envió un correo, la entidad no le contestó, le envió una carta, la entidad no le entregó los informes que usted necesitaba y usted se retrasó porque la entidad no cumplió con darle cierta información importante para que usted pueda ejecutar la prestación. Entonces, en ese caso, existe un retraso, efectivamente, pero hay justificación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted allí? ¿No? Sencillamente solicitar a la entidad pública, ¿no?, que no le apliquen penalidades porque ustedes reconocen que ha habido un retraso, pero que es por causa excusable, ¿no? Que usted no tiene culpa de ese retraso. Y aparte, este artículo 162 establece una fórmula, ¿no?, para el cálculo de estas penalidades. Y esta fórmula dice penalidad diaria es igual a 0.10 por el monto del contrato o del ítem que debió ejecutarse, dividido entre un factor F por el plazo de duración, ¿no? Y luego nos señala para plazos menores, F es igual, para plazos menores iguales a 60 días, en el caso de bienes, servicios, consultoría y ejecución, F es 0.40. Y para plazos mayores a 60 días, cuando es bienes, servicios y consultoría, F es 0.25. Y cuando es obras, F es 0.15. O sea, este valor F lo reemplazamos, ¿no?, por algunos de estos
estos montos dependiendo qué es, ¿no? Si es bienes, si es mayor a 60 o menor a 60 días, ¿no? Entonces aplicamos este criterio. Una vez que determinamos el monto de la penalidad diaria, ¿no? Se multiplica este monto por cada día de atraso, ¿no? O sea, ese monto se hace el cálculo de la penalidad diaria y si hay 5 días, se multiplica esa penalidad diaria por 5 días, ¿no? Si 10 por 10 días, ¿no? Y en el capítulo 5, les decía yo, en el capítulo 5 de la proforma del contrato, se establece, pues, estas penalidades, ¿no? Si el contratista incurre en retraso injustificado nuevamente en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según la siguiente fórmula, ¿no? O sea, con esto se determina la penalidad diaria y este monto resultante se multiplica por los días de atraso. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada y también se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica la penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivo y sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. ¿Ok? Eso está en el contrato. Y un ejemplo de cómo se calcula esa penalidad. Supongamos que tenemos, esta es la fórmula, les habíamos dicho, ¿no? Tenemos un contrato por 200,000 soles con un plazo de entrega de 45 días y tiene un retraso de 25 días, un retraso injustificado de 25 días. La penalidad máxima habíamos dicho que es el 10%, o sea, 200,000 sería 20,000 soles la penalidad máxima en este ejemplo. Si aplicamos la fórmula KF, este es un contrato de bienes y servicios de 45 días, o sea, es igual o menor a 60 días, por lo tanto, F acá se reemplaza por 0.40. Entonces lo llevamos al cálculo 0.10, ¿no? Por el monto del contrato, 200,000, dividido entre el factor 0.40 por el plazo de entrega, que era 45 días. Entonces, acá 0.10 por 200,000, 20,000, entre el resultado de esto es 18, 20,000 entre 18, 1,111.11 es la penalidad diaria. Y como tenemos 25 días de atrasos, 1,111.11 por 25, 27,777.78 sería la penalidad que le corresponde a este contratista. Pero como la norma señala que no se puede aplicar más del 10%, el tope es 20,000, a este contratista solamente le van a aplicar 20,000 soles de penalidad por retraso, ¿no? Aplicando la fórmula como la estamos viendo acá para que vean cómo se calcula esa penalidad. Y repito, esto es de manera automática. Tanto el monto como el plazo para este cálculo de la penalidad, ¿no? Va a depender también del tipo de ejecución del contrato. Si es un contrato de ejecución única, de una sola entrega, la penalidad diaria se calcula tomando en cuenta el monto y plazo del contrato. O sea, yo tengo para entregar en 60 días, ¿no? Esos 60 días, ese plazo. Y el monto que me van a pagar también, ¿no? Si se trata de un contrato de ejecución única con entregas parciales, la penalidad diaria se calculará tomando en cuenta el monto y plazo de la prestación individual. O sea, si es un contrato con entregas parciales, o sea, una primera entrega, una segunda entrega y una tercera entrega, si yo me retraso en la segunda entrega, por ejemplo, ¿no? Me van a penalizar solamente el monto y el plazo va a depender a esa segunda entrega, porque la primera entrega lo entregué a tiempo, la segunda entrega me retrasé, la tercera entrega la entregué a tiempo. O sea, solamente me van a aplicar penalidad por la segunda entrega y por el monto correspondiente, ¿no? Que viene a ser la tercera parte del contrato, ¿no? Y por el tiempo que me haya demorado en esa segunda entrega. Si se trata de un contrato de ejecución periódica, igual, ¿no? Periódica es, por ejemplo, que todos los meses tengo que entregar lo mismo. Un contrato, por ejemplo, de vigilancia, limpieza, de suministro de alimentos, combustible. Igual, se calcula de esa manera por cada periodo en el cual yo me retraso. Para poder aplicar estos dos supuestos, tanto de entregas parciales o ejecución periódica, en el contrato, ¿no? o en las bases, que la base, recuerden, forma parte del contrato,
tiene que haberse establecido estos plazos, ¿no? Qué tiempo va a demorar cada entrega, ¿no? Y cuánto está valorizada cada entrega para que se pueda hacer este cálculo. Si no hubiera esa información, no se va a hacer ese cálculo, si no tiene que hacerse el cálculo por el monto total. Los contratos se clasifican según su ejecución, de ejecución única, cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad, o de duración, cuando se ejecuta en el tiempo para poder alcanzar el fin requerido por las partes, ¿no? Cuando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin de las partes. O sea, son dos tipos, ejecución única o de duración. Cuando es de duración, puede ser de ejecución continuada o de ejecución periódica. Ejecución continuada es cuando es una prestación única, pero sin interrupciones, ¿no? Por ejemplo, el arrendamiento, ¿no? Es un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es por un año, ¿no? O sea, el plazo de ejecución es un año, pero se da en partes, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses. Ese es un contrato de ejecución única, pero sin interrupción. Y un contrato de ejecución periódica es cuando existen varias prestaciones, las cuales se ejecutan en diversas fechas futuras con intervalos de tiempo entre cada una de ellas. Las prestaciones parciales, tanto en monto y en plazo, deben estar determinadas o deben poder determinarse plenamente, ya sea a través del contrato o a través de las bases, ¿no? Y les decía que un ejemplo de ejecución periódica es el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza de locales, el servicio de programa de complementación alimentaria, suministro de combustibles, donde todos los meses pues, hay que otorgar cierta cantidad de servicios o bienes, ¿no? Ahora, respecto a la conformidad de la prestación, ¿no? Porque en estos actos, cuando se emite la conformidad, es cuando se determina si hay o no penalidad, ¿no? El área usuaria, les decía yo, que es la que tiene la facultad de verificar el cumplimiento del contrato para emitir la conformidad, allí puede determinar si es que ha habido o no algún retraso. Entonces la normativa señala que esta conformidad tiene que darse en un plazo máximo de 7 días, salvo que se requieran hacer pruebas, para lo cual pues ese plazo puede ser mayor, o cuando se trata también de consultorías, y esa conformidad se puede emitir hasta un máximo de 15 días, ¿no? Si no se emite dentro de estos plazos, es bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, o sea que hay una responsabilidad de tipo administrativa. Si hay observaciones, si usted entrega los bienes o presta los servicios y hay alguna observación, la entidad debe otorgarle un plazo para subsanar no menor de 2 ni mayor a 8 días. Si es complejo o justificado esas observaciones, puede darle un plazo entre 5 o 15 días también si se trata de una consultoría. Subsanadas las observaciones dentro del plazo, si yo subsano dentro del plazo que me da, no corresponde aplicar penalidades, pero si yo no subsano dentro del plazo, sí se va a aplicar las penalidades. Cuando la entidad exceda de estos plazos para otorgar la conformidad, los días de retraso no se computan para el cálculo de la penalidad. Si pese al plazo que le otorgan a usted para subsanar no cumple, ¿no? La entidad le aplica la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. Para el caso de los bienes, servicios en general y consultorías, donde el incumplimiento es manifiestamente, no cumplen con las características y condiciones y no se puede otorgar plazo para subsanar, no se efectúa la recepción, no se da la conformidad y se aplica las penalidades por los días de atraso. O sea, eso es lo que señala la normativa respecto a la conformidad, ¿no? Que es el momento en que se va a determinar si se está cumpliendo con la prestación y también si es que corresponde o no aplicar penalidades. Y si usted tiene un retraso justificado, ¿no? Lo recomendable es que presente antes que se otorgue esta conformidad, ¿no? Para que la entidad lo tenga en cuenta, que hay justificación para el retraso, porque una vez que ya sale la conformidad y que sale, oye, te voy a penalizar, es muy probable que de repente ya hasta se le descuente de una vez, ¿no? Por eso nuestra recomendación es que, como sabemos que hay un plazo para que se emita la conformidad, ¿no? Y usted sabe que ha habido un retraso, pero también tiene los documentos para acreditar que ese retraso no le es imputable, que hay justificación para el retraso, usted tiene que presentar
un documento requiriendo que no se aplique penalidades porque ha habido pues una justificación para el retraso, ¿no? En estos tiempos que estamos viendo acá. El numeral 162.5 del artículo 162 del reglamento señala que no corresponde aplicar penalidades cuando la entidad aprueba la solicitud de ampliación de plazos. Cuando hemos desarrollado el seminario Ejecución del Contrato, hablamos de la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y allí les decíamos pues que si la entidad me aprueba a mí la ampliación de plazo, no procede en todo caso pues la aplicación de penalidades. O sea, si yo tengo justificación, puedo optar por presentar una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? O también por presentar una solicitud de no aplicación de penalidades, ¿no? O sea, hay dos formas de evitar la penalidad. Una, presentando la solicitud de ampliación de plazo y que la entidad me la apruebe. Y supongamos que la entidad, yo presento la SAP, la solicitud de ampliación de plazo, y la presenté mal, fuera de plazo o indebidamente sustentada, ¿no? Y la entidad declara improcedente mi solicitud de ampliación de plazo. Yo puedo optar por la segunda opción que tengo. No presento una solicitud de no aplicación de penalidades porque tengo el sustento, ¿no? Y ya esta vez lo sustento bien. Me denegaron mi ampliación de plazo o declararon improcedente mi ampliación de plazo y presento si me la deniegan, presento una solicitud de no aplicación de penalidades porque existe justificación para el retraso. En estos casos no corresponde aplicar penalidad por mora. ¿Ok? Y también les decía yo que nuestra normativa establece que se puedan aplicar otras penalidades que son distintas a las de mora, o sea, que no tienen nada que ver con el retraso, sino que son incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio de vigilancia, cuando el agente de vigilancia no porta su carnet de autorización como vigilante, o cuando está indebidamente uniformado. Los vigilantes tienen que estar con un uniforme, ¿no? Entonces, cuando no tienen el uniforme o cuando no, o cuando hacen reemplazo de personal no fuera de tiempo, ¿no? O sea, en las bases y en el contrato se establece lo que conocemos como una tabla de penalidades, ¿ok? Esas son otras penalidades que son distintas a las de mora. En primer lugar, el artículo 163 del reglamento nos señala que estas penalidades son facultativas, no son obligatorias. La penalidad por mora es una penalidad de tipo legal, está en la norma, ¿no? O sea, eso no se puede evitar, si supongamos que no estuviera en las bases o que no estuviera en el contrato, como el reglamento lo establece, igual se la pueden aplicar, porque es una penalidad de tipo legal, ¿no? En cambio, las otras penalidades son facultativas y deben de estar explícitamente en las bases, ¿no? Para que luego sean trasladadas al contrato. Son facultativas, deben estar en los documentos del procedimiento de selección, deben ser razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, ¿no? Como les decíamos hace un instante, ¿no? No pueden ser desproporcionadas, exageradas, ¿no? Tiene que haber una razonabilidad y congruencia, ¿no? No puede penalizarse algo que no tiene nada que ver con el servicio. Luego, estas penalidades deben considerar cuáles son los supuestos a penalizar. Te voy a penalizar por no tener carnet, te voy a penalizar por no tener uniforme, te voy a penalizar porque no me entregaste la información a tiempo, y así, tiene que haber una lista, cuáles son los supuestos por los cuales te voy a penalizar, ¿no? Cuáles son lo que conocemos como infracciones. Luego tiene que determinarse cuál es la forma de cálculo. Esta sanción o esta infracción la voy a calcular de esta manera, el 0.1% de la UIT, el 0.1% del día del contrato, ¿no? O sea, si el contrato es por 360 días, ese monto lo divido entre 360, ¿no? Y te aplico lo de un día o mediodía, no sé, tiene que estar cómo se va a calcular la penalidad y aparte tiene que establecerse el procedimiento de verificación, cómo se va a verificar el cumplimiento con un acta suscrita entre las partes, con un informe del supervisor del servicio, con un informe del área usuaria, o sea, pero tiene que haber esa información. En las bases tiene que estar esa información, cuáles son los supuestos a penalizar, cómo se va a calcular la penalidad para que también usted vea si es congruente y si es proporcional, y cómo se va a verificar que existe el incumplimiento. Si esta información
no estuviera, o usted no la entiende, o usted considera que no es razonable y que no es congruente, usted puede observar. Si usted no la entiende, si es confusa, usted consulta, ¿no? Pero si no es razonable, si no es congruente, si es desproporcionado, o si no está el procedimiento de verificación, usted debe de observar, porque es una transgresión al artículo 163 del reglamento. Y decíamos también que estas penalidades se calculan en forma independiente a la penalidad por mora. O sea, puede haber penalidad por mora, un monto, y otro monto por penalidades distintas a las de mora u otras penalidades, ¿no? Y máximo cada una de ellas 10%. El capítulo 3 de las bases del procedimiento de selección, ahí se establece otras penalidades que, de acuerdo al artículo 163, deben ser, repito, objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Y hay una tabla, ¿no? Supuestos de aplicación, forma de cálculo y el procedimiento de verificación. O sea, ahí tiene que estar esto establecido. Penalidad A, 1, 2, 3, cómo voy a calcular cada una de ellas y cómo se va a verificar cada una de ellos. Eso aparece en las bases. Y lo mismo en el contrato del capítulo 4. En el contrato también estas mismas penalidades de las bases, ¿no? Una vez que tenemos las bases integradas, pasan a formar parte del contrato. ¿Ok? Esta nota está en las bases, ¿no? Que luego se incluyen en las bases. Entonces le decía yo que si tenemos dudas respecto a estas penalidades, hay poca claridad, son ambiguas, confusas, o de repente me parecen exageradas, ¿no? Yo puedo consultar. Por ejemplo, yo pienso que es muy alta, ¿no? Entonces solicito, señores, consideramos que la penalidad es muy alta, ¿pueden ustedes reducirla o podrían utilizar este otro procedimiento? Esa es una consulta. Pero si es una transgresión, ¿no? No son congruentes, no son razonables, son desproporcionadas, o no cumplen con el criterio, no cumplen con decir cómo se va a verificar, si hay alguna transgresión a lo que le hemos señalado, entonces debo de observar. Esa es la diferencia, ¿no? Una consulta, si es que hay una duda, algo que no está claro, ambiguo, o si yo hago una solicitud, esa es una consulta. Y una observación cuando yo evidencio que hay una transgresión, se transgrede el artículo 163, se transgrede el principio de transparencia, el principio de competencia, de libre concurrencia, ¿no? Entonces yo observo las bases del procedimiento de selección, ¿no? De repente son penalidades exageradas, se está transgrediendo el principio también de competencia y libertad de concurrencia porque va a haber pocos postores, desanima a los postores que participen cuando las penalidades pues son exageradas, ¿no? Entonces, la entidad pública no puede incluir en el contrato penalidades que no hayan sido previstas en las bases o en los documentos del procedimiento de selección. Número uno, ya, en las bases, ¿no? deben estar definidas las penalidades, la penalidad por mora y otras penalidades. Si yo veo que en mis bases no aparecían otras penalidades, pero luego cuando me envían la proforma de contrato, cuando me van a hacer firmar el contrato, yo veo que han incluido otras penalidades, eso no es legal, ¿no? Porque la normativa señala bien claro que deben estar en los documentos del procedimiento de selección estas penalidades. La entidad no puede incluir en el contrato penalidades no previstas en las bases y o en los documentos del procedimiento de selección, o sea, en la solución de consultas de repente, ¿no? La entidad no puede aplicar penalidades que no se encuentren contempladas en los procedimientos de selección y o en el contrato respectivo. Una vez que usted ha suscrito el contrato, la entidad solamente podrá aplicar penalidades que estén explícitamente establecidos, ya sean en las bases o en el contrato. Por ejemplo, si a usted le aplican una penalidad porque el trabajador se excedió de la hora de refrigerio, por decir, ¿no? Hay una hora de refrigerio y se excedió de la hora de refrigerio, pero no existe en otras penalidades, en la tabla de otras penalidades, una penalidad porque el trabajador se exceda de la hora de refrigerio, no le podían aplicar una penalidad por ese motivo, ¿no? Pues las penalidades deben de estar contempladas en los documentos del procedimiento de selección. Si a usted le aplica una penalidad que no haya estado establecida, eso es ilegal, puede reclamar. Además de ello, luego de que se ha otorgado la conformidad,
la entidad no puede aplicar penalidades, ¿no? O sea, hay etapas, hay plazos de las actuaciones. La emisión de la conformidad está normada. Si una entidad pública ya emitió una conformidad, ¿no? A un mes del servicio, por ejemplo, no puede aplicar penalidad en ese mes que ya tiene conformidad, salvo que declare nulo ese acto, emita una resolución y declare la nulidad de esa conformidad, ¿no? Porque hubo un vicio, un error, algo, y ahí sí le aplica. Pero en tanto que no exista eso, no se puede aplicar, ¿no? Porque no puede ir en contra de lo que ya resolvieron. Se resolvió otorgar la conformidad y luego, si es que no hay un acto administrativo que declare nulo es nula esa conformidad, no podrán aplicarle una penalidad. Las penalidades distintas a las de mora no pueden ser aplicadas si el incumplimiento que las generó no fue verificado de acuerdo al procedimiento establecido en las bases. Le decía yo que en las bases, en esta tabla de penalidades que hemos visto, ¿no? Debe haber una fórmula de cómo se va a el procedimiento de verificación. Si en las bases o en el contrato no está este procedimiento de verificación, no hay forma como una entidad pública le aplique la penalidad, ¿no? Y de eso hay pronunciamientos y opiniones del OCE que usted puede revisar, ¿no? Pero eso está establecido ya de esa manera. Y luego, respecto a la constancia de prestación, el numeral 169.1 del artículo 169 del reglamento señala que una vez que se otorga la conformidad, el órgano de administración o el funcionario designado registra en el SEACE la constancia que precisa la identificación del contrato, ¿no? Pero además esta constancia o esta conformidad incluye las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. O sea, hay una conformidad o una constancia de la prestación y en ese documento se plasman, ¿no? Y se señala si ha habido penalidades o no y el monto que se ha aplicado esa penalidad. Ahora, muchas veces nos han preguntado, yo tengo un contrato por 100.000 soles y tengo 10.000 soles de penalidad. Mi experiencia es 100.000 o es 90.000, o sea, los 100.000 descontando los 10.000. Bueno, acá les puedo decir yo que esa penalidad no se deduce para efectos de acreditar la experiencia del postor. O sea, hay una conformidad que otorga la entidad pública, ¿no? Y puede haber penalidades, pero su experiencia es el monto total facturado, ¿no? El hecho de que usted haya tenido una penalidad no le disminuye su experiencia va a ser igual a los 100.000 soles, ¿no? No importa que tenga o no tenga penalidades. ¿Ok? Eso respecto a la constancia de prestación. Ahora, el artículo 164 del reglamento, en el punto B, señala como una de las causales de resolución del contrato cuando la entidad resuelve el contrato por haber acumulado el máximo de penalidades, ya sea por mora u otras penalidades, ¿no? Entonces, si a usted logra acumular el 10% de mora o el 10% en otras penalidades, ¿no? La entidad pública puede, es una facultad que tiene la entidad pública, no es una obligación, puede resolver el contrato, ¿ok? Llegué a acumular el 10% en mora o el 10% en otras penalidades, la entidad me aplica la penalidad, ¿no? Me la descuenta y si tiene la facultad de resolver el contrato. Si esa resolución del contrato se produce, la entidad ejecuta la garantía otorgada, o sea, miren, le aplica la penalidad, le ejecuta la garantía y aparte puede reclamar daños y perjuicios. ¿Okay? Miren, mira la gravedad de estas penalidades. Acumulo el 10% por mora. La penalidad me resuelve el contrato. Al resolver el contrato ya pierdo el 10% por mora. Me ejecuta mi garantía. O sea, se queda con mi garantía y fiel cumplimiento. Y aparte, si hubiera habido mayores gastos para la entidad, ¿no? Yo le he ocasionado una de ellas, me puede solicitar el reconocimiento o una indemnización por los mayores gastos. Pero no solamente eso. El artículo 50, numeral 50.1, el literal F, señala que constituye una infracción ocasionar que la entidad resuelva el contrato. O sea, si la entidad me resuelve el contrato porque yo acumulé el máximo de penalidad, eso constituye una infracción. Y esa infracción prevista en la ley, ¿no? Determina una inhabilitación temporal, no menor de 3
ni mayor de 36 meses. Entonces, fíjense la gravedad de la situación. Me aplicaron una penalidad por 10%, perdí el 10%. La entidad me resuelve el contrato. La entidad me ejecuta la garantía de fin cumplimiento y, aparte, informan al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio de un procedimiento sancionador y el Tribunal de Contrataciones del Estado me puede inhabilitar de manera temporal para contratar con el Estado entre 3 y 36 meses. De allí la gravedad de esta situación y la importancia de que ustedes conozcan cómo funciona esto. No hay penalidad por mora, hay penalidad distintas a las de mora. Ambas funcionan de una determinada manera y ambas pueden ser aplicadas hasta por un monto máximo del 10% y traen estas consecuencias. Si se resuelve el contrato, la situación en realidad se convierte en grave para el contratista, ¿no? Porque no solamente pierde plata, sino que además puede ser inhabilitado para contratar con el Estado. Ahora, les decía yo que nosotros podemos presentar una solicitud de no aplicación de penalidades, ya sea en las de mora, porque el retraso no me es imputable, o también cuando hay un incumplimiento, ¿no? De repente, lo que le decía yo, en la tabla de penalidades dice, te voy a penalizar si es que tu vigilante no lleva el carnet de agente vigilante otorgado por la SUCAMED. Hay una penalidad del 1%, 1 por 1000, no sé, está la penalidad. Y hacen una verificación y no tiene el carnet. Pero ¿qué sucedió? Que en esa mañana a ese vigilante lo asaltaron, se llevaron su billetera y le quitaron el carnet. Entonces hay justificación. Entonces yo puedo solicitar a la entidad pública que no me aplique penalidad porque hay justificación para que el vigilante haya incurrido en una infracción que se puede, sancionar con una penalidad, ¿no? Entonces yo puedo presentar una solicitud de no aplicación de penalidades hasta antes que se emita la conformidad o la no conformidad, ¿no? Las controversias por la aplicación de penalidades pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje. Algunos presentan un recurso de reconsideración que está previsto en la ley del procedimiento administrativo general, pero ya en alguna oportunidad les hemos dicho que en la ejecución del contrato no se rige por la ley del procedimiento administrativo general, porque no se trata de un procedimiento administrativo, sino es una parte que corresponde al Código Civil, ¿no? Es una relación contractual entre las partes y se rige por el Código Civil. Y aparte hay una norma especial, la Ley de Contrataciones del Estado es una norma especial que señala que claramente que estas controversias, cuando hay una aplicación de penalidades, deben de ser sometidas a conciliación o arbitraje. Si las penalidades fueron deducidas durante la ejecución del contrato de los pagos a cuenta, esta conciliación o arbitraje debe iniciarse antes de la culminación del contrato. Si estas penalidades se han deducido durante la ejecución del contrato de los pagos a cuenta, yo debo de presentar mi conciliación o arbitraje antes que culmine el contrato. Si la penalidad fue deducida al momento del último pago, del pago final, el contratista tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para someter la discrepancia a conciliación o arbitraje. O sea, si en el último pago yo me entero ahí que me han penalizado, tengo 30 días hábiles para someter a conciliación o arbitraje, ¿no? Mi disconformidad con esa penalidad, ¿no? Las controversias en relación a los pagos a cuenta o a pago a final pueden ser sometidas a conciliación o al arbitraje, según lo que establece el artículo numeral 171.3 del artículo 171 del reglamento. Vamos a ver, antes de pasar a esto, las opiniones que les estamos dejando. La opinión 113-2021. Vamos de frente a las conclusiones de esta opinión, ¿no? Para leerlas con ustedes. Luego ustedes la pueden revisar ya con detenimiento. Dice, la aplicación de penalidad por mora se produce ante el retraso injustificado en la ejecución de la prestación o las prestaciones objeto del contrato. Dicho retraso se configura cuando no cumple de manera injustificada con su obligación dentro del plazo.
el cálculo del monto de la penalidad por mora depende de los elementos monto y plazo, ¿no? Acuérdense que en la fórmula hay estos elementos monto y plazo, cuyos valores dependerán, pues, de la naturaleza del contrato, si es ejecución continuada, ¿no? Única o una ejecución periódica, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto con ustedes. O sea, depende del monto y plazo. Las penalidades distintas a las de mora u otras penalidades se aplican a supuestos distintos al retraso. O sea, no tienen nada que ver con el retraso. Y deben de estar previstas en el contrato o en las bases. Deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Debe definirse los supuestos que originan esta aplicación y debe delimitarse la fórmula de cálculo y establecerse el procedimiento de aplicación de esta penalidad, ¿no? Esto es lo que nos dice esta opinión 113. Vamos a ver otra opinión que tenemos por acá. Creo que esta es la última, la 113. Luego tenemos la 50. La normativa no ha previsto un plazo para que la entidad se pronuncie sobre la subsanación efectuada por el contratista. Sin embargo, considera que dicho levantamiento requiere de una nueva revisión por parte de la entidad. Cuando el levantamiento de las observaciones se realiza dentro del plazo, estamos hablando de la conformidad, ¿no? Yo presento, hay observaciones, ¿no? Cuando se levantan las observaciones dentro del plazo, no cabe la aplicación de penalidad, independientemente del tiempo que se hubiese demorado. En aplicación de lo explícitamente establece que el artículo 168, si el contratista no cumple con subsanar las observaciones dentro del plazo, se aplica la penalidad, ¿no? O sea, cuando presento, la entidad observa, ¿no? Hay algo que no está bien en lo que yo he presentado, me dan plazo para subsanar. En ese tiempo que me dan a mí para subsanar, no hay penalidades. Pero si yo me excedo de ese plazo, ¿no? O no cumplo, entonces allí sí se va a aplicar las penalidades. Eso es lo que nos dice esta opinión del OCE. Y la última opinión del OCE que tenemos acá para compartir con ustedes es la 84 del 2020. Lo mismo, el cálculo del monto de la penalidad por mora dependerá de los elementos monto y plazo. Las prestaciones individuales, cuando son prestaciones parciales, ¿no? Cuando se trata de un contrato de ejecución única, y acá tengan cuidado con esto, por ejemplo, la consultoría de obra, como es la elaboración del expediente técnico, es un contrato de ejecución única. Si bien es cierto, pueden haber entregables, ¿no? Es un contrato de ejecución única. Sin perjuicio, dice, de la penalidad que corresponda por retraso de ejecución única que se haya previsto con entregas parciales. O sea, si en las bases se establece un tipo de penalidad por las entregas parciales, sí se va a aplicar, ¿no? Pero un contrato de consultoría es un contrato de ejecución única. La penalidad, luego repite lo mismo que ya hemos mencionado, se deduce de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final, en la liquidación o se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía. Eso es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y para finalizar, el modelo de certificado que les va a llegar a los que están participando a través de la plataforma de GoToWebinar. Ese es el modelo de certificado que emite GoToWebinar. Como ven, no tiene número de horas, no tiene sello ni firma. Estos son los certificados que emitimos nosotros, que son opcionales, que lo pueden solicitar por 4 horas lectivas por cada seminario al que ustedes hubieran podido participar. Por 48 horas los que han participado en los 12 webinars principales, o por 120 horas los que han participado en los 12 webinars principales, 6 webinars complementarios y desarrollan unos casos que le vamos a enviar. Son los 3 tipos de certificaciones opcionales que tenemos para ustedes. Y los clientes nuestros que contratan, o aquellos que quieran ser clientes nuestros que contratan el servicio de asesoría integral Licita Fácil, ¿no? Por ejemplo, estas situaciones de penalidades están incluidas en el contrato.
¿no? El contrato que firmamos con nuestros clientes es un contrato por un año, por un pago fijo mensual, y nosotros estamos asesorando al cliente en todas las fases de la contratación, ¿no? Desde las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y también la ejecución del contrato. Si hubiera algún problema de repente con ampliación de plazos, con aplicación de penalidades, está incluido en el contrato, ¿no? No tienen que hacer ningún pago adicional. Y finalmente, nuestros datos de contacto. La página de compras estatales, donde todos los días publicamos información y noticias relacionadas a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La página de Licita Fácil, donde encuentran la información del servicio que les he hablado, el servicio de asesoría integral. La página donde publicamos todos nuestros webinars, licitafacil.pe/webinar, ahí publicamos la información de los webinars cada semana. Repito que los jueves 23 y 30 no va a haber webinar. Con este cerramos el último webinar del año y retomamos el 6 de enero. El 6 de enero retomamos con el webinar Casos Prácticos, suscripción del contrato. Mi correo personal, aquellos que quieran comunicarse conmigo, hacer alguna consulta, el correo para denuncias, si es que alguien conoce de algún acto de corrupción o alguna irregularidad en un proceso, nos puede enviar la información a este correo para evaluarlo. Y mi teléfono personal con WhatsApp, aquellos que quieran comunicarse conmigo, hacer alguna consulta. Y al final, los accesos a nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, SlideShare, donde publicamos todas las diapositivas, Instagram y TikTok, ¿no? En YouTube les decía yo que están publicados ya todos los videos de los webinars pasados, ¿no? Ustedes los pueden ver allí. Y en SlideShare están publicadas todas las diapositivas también de los webinars pasados. De esta manera doy finalizado el seminario para los que nos siguen en YouTube y en Facebook. Vamos a continuar con los que están en GoToWebinar, no sin antes desearles unas felices fiestas a todos los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube, que tengan una excelente Navidad y que disfruten las fiestas de Año Nuevo. Nos reencontraríamos con ustedes a partir del 6 de enero. Ok, amigos, 7:36 de la noche, damos por finalizado el seminario. No se acuerden que hacemos 2 semanas de descanso, regresamos el 6 de enero. Que pasen ustedes una feliz Navidad y que celebren mucho en este año nuevo. Muchas felicidades para todos ustedes. Hasta otra oportunidad.